Esta noche me gustaría que me acompañen a reflexionar sobre el libro de Juan. En su quinta sección se escribe para aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan con certeza que tienen vida eterna. Este mensaje busca darles seguridad, asegurarles que sus pecados han sido perdonados y que un día estarán en el cielo. El Evangelio según Juan fue escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que a través de Él tengamos vida. Es un llamado a conocer a Cristo. Las cartas de Juan, por su parte, se escribieron para mostrarnos cómo vivir una vida cristiana y para que tengamos la certeza de que conocemos a Cristo verdaderamente. Muchos asisten a la iglesia, fueron bautizados o confirmados, pero aún así no tienen la certeza de que Cristo vive en sus corazones. La primera carta de Juan fue escrita precisamente para que sepas que tienes vida eterna. En el capítulo 3, versículo 23 dice: «Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo». Ahora, te pregunto, ¿realmente crees? A menudo respondemos que sí, pero ¿entendemos lo que significa tener fe según la Biblia? Creer no es solo un acto mental, implica entregarte completamente a Cristo. Recuerdo una historia que conté hace unos días sobre un hombre que vino desde Francia y anunció que caminaría sobre una cuerda floja colocada entre las cataratas del Niágara, entre el lado canadiense y el estadounidense. La multitud lo observó cruzar varias veces y lo aplaudieron con entusiasmo. Después, colocó un barril lleno de unos 90 kilos de tierra y también lo hizo rodar de un lado al otro. Entonces les preguntó a los presentes si creían que podía hacer lo mismo con una persona dentro del barril. Todos dijeron que sí, que creían. Había un hombre en la primera fila que estaba muy emocionado y el acróbata le dijo: «Señor, ¿quiere ser el primer voluntario en subirse al barril?». Ese hombre retrocedió de inmediato y no lo culpo. Eso, queridos, es la verdadera fe. Poner todo tu peso, toda tu confianza en Cristo. No se trata de creer solo con la mente, sino de comprometer toda tu vida en cada aspecto a Cristo. Tu vocación, tus estudios, tus relaciones, incluso tu vida íntima, todo entregado a Él. ¿Lo has hecho? Otra pregunta que debemos considerar es: ¿cuál es tu actitud hacia el pecado? En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 10, se nos advierte que si afirmamos no tener pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Como cristianos, seguimos cometiendo pecados, a veces sin darnos cuenta. Existen pecados de omisión, como cuando no ayudas a alguien que lo necesita o cuando no ofreces una palabra de aliento a alguien que lo requiere. Sin embargo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando pecamos, hay esperanza. Dios perdona a quienes confiesan sus faltas. La Biblia nos enseña que la sangre de Jesucristo, derramada en la cruz, nos limpia de todo pecado. Esa sangre, vertida hace más de 2000 años, sigue teniendo poder hoy para lavar nuestras faltas. ¡Qué gracia infinita! Cuando clavaron a Cristo en la cruz, cuando atravesaron sus manos, sus pies y su costado, Él permaneció ahí. No se bajó, no huyó. Se quedó porque te amaba, porque nos ama incluso ahora. No importa quién seas, ni lo que hayas hecho, Cristo te ama. Y después de venir a Él, ¿cómo deberíamos enfrentar el pecado? Primero, si caes en pecado, confiésalo inmediatamente. Luego, olvídalo. Cristo ya ha pagado por tus faltas y no hay necesidad de vivir en la culpa. Olvídalo de inmediato, con su ayuda. En tercer lugar, busca la justicia y la santidad.
Asegúrate de no volver a caer en lo mismo. Sabes, hay quienes pecan y luego acuden a Dios para pedir perdón, pero después regresan y cometen el mismo error una y otra vez. Arrepentirse verdaderamente significa alejarte de ese pecado y no volver a hacerlo. En el Salmo 23, David dice: Él confortará mi alma. Quizás hoy tú también necesitas que tu alma sea confortada. Hay cientos de personas aquí esta noche que ya creen, pero necesitan rededicar su vida. Es necesario entregarse nuevamente, porque Dios está llamando a muchos hoy. Algunos son llamados a ser misioneros, otros son llamados a trabajar en la iglesia. Y también hay quienes son llamados a hablar de Cristo donde viven o trabajan. Ese es el trabajo misionero. Si eres parte del cuerpo de Cristo y te has apartado, puedes confesarlo y ser completamente perdonado, restaurado. Él restaura tu alma, y es algo maravilloso. Ahora, la tercera pregunta es: ¿tienes el deseo de obedecer a Dios? En la primera epístola de Juan 2:3 dice que sabemos que lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Si lees el Nuevo Testamento, encontrarás muchos pasajes que nos dicen cómo deberíamos vivir y te darás cuenta de cuántas veces hemos fallado. Una señal clara de haber nacido de nuevo es el deseo de obedecer a Cristo. No obedezco por miedo, sino porque lo amo. Amo a Cristo y quiero hacer su voluntad, seguir sus caminos. Por ejemplo, tener un tiempo devocional diario puede ser difícil porque el diablo hará todo lo posible por impedirlo. Si abres la Biblia para leerla, el diablo te hará sentir somnoliento, o alguien vendrá a interrumpirte, o de repente aparecerá un programa en la televisión que te tienta a dejar la lectura. Siempre parece que no hay tiempo para orar, para leer la Biblia, y luego está la separación del mundo. Como dice en la primera epístola de Juan 2, no améis al mundo ni las cosas que están en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La lujuria de la carne, la codicia de los ojos y el orgullo de la vida no vienen de Dios, sino del mundo. Si amas más al mundo que a Cristo, no estás en su reino. ¿Cuántos de nosotros esta noche amamos más al mundo? Al diablo lo llaman el Dios de este mundo y el príncipe del poder del aire. Tiene un poder inmenso. Hay muchos demonios en este mundo y ellos trabajan junto con el diablo para destruir la vida cristiana. En el momento en que aceptas a Cristo, el diablo comienza a atacarte. Te tentará de formas en las que nunca habías sido tentado antes. La tentación no proviene de Dios, sino del diablo. ¿Y cómo resistimos al diablo? Él tentó a Jesús 3 veces y fueron tentaciones muy reales. ¿Cómo lo combatió Jesús? No discutió ni debatió, ni utilizó su poder sobrenatural, simplemente citó las Escrituras. Cada vez que Satanás lo tentaba, Jesús respondía con un versículo del Antiguo Testamento. Por eso es tan importante memorizar tantas Escrituras como puedas. He llegado a una edad en la que es difícil memorizar, pero si tomas un versículo y lo repites semana tras semana, será tuyo para toda la vida. Cuando el diablo venga a tentarte, tendrás la espada del Espíritu, que son las Escrituras, y con esa armadura podrás combatirlo. Entonces, ¿estás separado del mundo? Las Escrituras nos enseñan que el mundo y sus deseos egoístas pasarán, pero aquel que sigue la voluntad de Dios vivirá para siempre. Y sabes, cuando me enfrento a una situación difícil, suelo pensar en ver un programa de televisión o una película, hacer algo que me distraiga del mundo. A menudo me pregunto si realmente debería hacerlo. Surge una duda en mi mente. ¿Es lo correcto? Para encontrar respuestas me hago algunas preguntas clave. Primero, me pregunto, ¿esto que quiero hacer
¿Va en contra de algún principio bíblico? ¿Lo que estoy a punto de realizar contradice las enseñanzas que Dios nos ha dado? En segundo lugar, me cuestiono si esta acción debilita mi vida cristiana. Después de haber hecho esto, ¿sigo deseando a Dios de la misma manera? ¿O me aleja de esa comunión espiritual que tanto anhelo? Luego, me hago otra pregunta. ¿Puedo pedirle a Dios que bendiga esto que estoy haciendo? Si no puedo, ¿entonces debería seguir adelante? Y la cuarta pregunta es, ¿esto puede ser un tropiezo para los demás? Si alguien más, algún creyente, me viera haciendo o diciendo algo, podría ser una mala influencia para ellos, un obstáculo en su camino de fe. Otra cuestión que considero es si realmente amo a los demás cristianos, sin importar su denominación. ¿Mi amor por ellos es genuino? ¿Amo a los más pobres lo suficiente como para querer ayudarlos en su situación? ¿Y qué hay de mis vecinos, aquellos que tienen un color de piel o una cultura diferente a la mía? ¿Los amo sinceramente o solo los tolero por educación? Es fácil decir que amamos a todos, pero ¿nuestro amor es sincero, sin importar su origen o situación? Las Escrituras nos recuerdan que hemos pasado de la muerte a la vida, y muchos hijos de Dios no caminan con Cristo, porque encuentran otras cosas más atractivas que ese camino espiritual. Vivimos en una sociedad llena de tentaciones, y la pregunta es, ¿cómo podemos vivir en este mundo sin caer bajo la influencia que el maligno tiene sobre él? Solo con la ayuda de Cristo. Y la sexta cosa que reflexiono es que si realmente conoces a Cristo, no practicas el pecado. Quien ha nacido de Dios está protegido, y el diablo no puede tocarlo. Alguien podría decir, pero el versículo dice que quien es de Dios no peca, lo que significa que no debes practicar el pecado constantemente. Puedes cometer errores, puedes tener momentos de debilidad, caer 1, 2, 10 o muchas veces, pero no debes hacer del pecado un hábito. Cada vez que caigas, lo confesarás, te arrepentirás y lo dejarás atrás. Pedirás ayuda a Dios. Señor, soy débil, ayúdame. Vivir una vida cristiana requiere de una entrega constante. Y finalmente, hay un testimonio del Espíritu. Si conoces a Cristo de verdad, lo sabrás, porque el Espíritu Santo confirmará en tu corazón que eres hijo de Dios. Lo sabrás no solo por lo que dice la palabra, sino porque sentirás esa certeza en lo más profundo de tu ser. Es como aquel niño que estaba volando una cometa, y ésta se elevó tanto que desapareció en las nubes, como las que vemos sobre las torres de televisión aquí en Madrid. No podías ver la cometa, pero el niño la sostenía con firmeza. Alguien le preguntó, ¿qué haces? Y él respondió, estoy volando una cometa. Le dijeron, pero no la vemos, ¿cómo sabes que está allí? Y el niño contestó, lo sé porque siento cómo me tira. De la misma manera, cuando conoces a Cristo, sientes ese tirón en tu corazón. Sabes que vive en ti, que te guía. ¿Sientes ese tirón en tu vida? ¿Lo sientes ahora? Si no estás completamente seguro de que Cristo habita en tu corazón, puedes entregarte a Él en este momento. Una gran transformación puede ocurrir en tu vida. Sabrás que tendrás un poder que antes no tenías. Estamos hablando de una rendición total, no solo a ti mismo, ni a tus amigos, ni a las cosas materiales, sino una entrega completa a Cristo. ¿Qué significa eso? Una mente rendida a Dios te hace un cristiano sabio. Una vida sexual entregada a Dios te convierte en un cristiano dinámico. El sexo no es malo en sí mismo. Es un don maravilloso que Dios nos ha dado, uno de los regalos más hermosos que podemos disfrutar si lo vivimos conforme a su voluntad.
Para que lo disfrutemos verdaderamente, el sexo existe con el propósito de la continuidad de la raza humana y, aunque podemos disfrutarlo, debe hacerse dentro de los límites del matrimonio. La sexualidad está destinada a la reproducción y al fortalecimiento del amor conyugal. Cualquier otro uso que le demos a la sexualidad revela conflictos internos, problemas espirituales no resueltos que solo Cristo puede sanar. Un cuerpo entregado a Dios te convierte en un cristiano útil, como nos dice el libro de Romanos, capítulo 6. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle su cuerpo mortal. No obedezcan a sus deseos corruptos. No ofrezcan su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia, sino preséntenlo a Dios como aquellos que han pasado de la muerte a la vida, usando su cuerpo como instrumento de justicia. Les suplico, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nuestros cuerpos le pertenecen a Él. Son templos del Espíritu Santo. Así como un cuerpo entregado nos lleva a ser cristianos útiles, un corazón entregado nos convierte en devotos. La Asociación Española de Cardiología afirma que el 27% de las personas sufren de enfermedades del corazón, pero también enfrentamos un mal espiritual en el corazón. La Biblia nos habla de ello. En Proverbios 12 encontramos que el engaño habita en el corazón del hombre. En Proverbios 14 se menciona que el hombre es inconstante en su corazón. En Proverbios 18, el corazón del hombre es perverso. Y en Proverbios 22, el pecado ata al corazón. El verdadero problema del corazón humano es de naturaleza espiritual. Por eso, es fundamental acudir a la cruz, buscar el perdón y hallar una vida renovada. Él nos promete un corazón nuevo, un cambio total. Y cuando nuestra voluntad también se rinde, nos convertimos en cristianos decididos y convincentes. Dentro de cada persona hay 3 aspectos importantes: la mente, las emociones y la voluntad. Las Escrituras dicen: aquel que lo desee, que venga. No menciona a aquellos que lo logren ni a los que lo entiendan o lo merezcan. Solo dice: aquel que lo quiera. La puerta al reino de Dios está abierta para todos los que esta noche deseen vivir una vida plena. Una vida en la que conozcas tu propósito, tu destino y el verdadero sentido de la vida. Hace algunos años, en una gran reunión de trabajadores en Inglaterra, Dwight L. Moody pronunció un discurso memorable. Al finalizar, dijo: «Les ofrezco a Jesucristo, el Cristo que murió en la cruz y resucitó por ustedes. Les ofrezco a Cristo. Quiero que se levanten y declaren: lo quiero o no lo quiero, lo acepto o no lo acepto». Un hombre se levantó tímidamente y dijo: «Yo lo quiero». Otro, en cambio, afirmó: «Yo no lo quiero». ¿En qué grupo te encuentras tú? Porque, en definitiva, también puedes elegir decir: «No quiero». ¿Quién serás esta noche? Hoy te invito a que digas: «Lo quiero». Si puedes comprenderlo, Jesús vive en tu corazón. Y si realmente deseas vivir el tipo de vida del que he hablado, no necesitas fuerza propia, porque Dios te sostendrá. Aunque sientas que no puedes hacerlo solo, estás dispuesto a empezar, a decir hoy: «Con la ayuda de Dios, mi Salvador, Señor y Maestro, comenzaré». Y Él te hablará sobre cómo servirlo en cualquier parte del mundo. Mi hijo mayor, Franklin, acaba de regresar de Sudán, después de haber llevado el mensaje de esperanza. Él contó que había presenciado un sufrimiento que no había visto en ningún otro lugar durante sus viajes por el mundo. ¿Qué haría Dios con aquellos que estaban en esos lugares? ¿Qué responderías? ¿Aceptarías o rechazarías? Hoy te invito a levantarte de tu asiento,
a todos aquellos que decidan abrir su corazón a Cristo, recibirlo y entregarse completamente a Él. Quiero tener la certeza de que iré al cielo. Quiero vivir para Cristo y servirlo con todo mi ser. Si estás acompañado de amigos o familiares, ellos te esperarán. ¿Por qué te pido que vengas públicamente? Porque Jesús mismo dijo: si no estás dispuesto a reconocerme ante los hombres, yo no te reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Hay algo especial en dar ese paso al frente, en hacerlo públicamente, que agrada a Cristo y fortalece el compromiso. No importa si eres parte del coro, un maestro de escuela dominical o incluso un pastor de iglesia, si no estás seguro de tu relación con Dios, levántate y ven. La palabra de Dios es infalible en muchos puntos de las Escrituras. La Biblia predice un día futuro de juicio, y ese juicio vendrá sobre el mundo. Tal como Jerusalén fue juzgada, como lo profetizó Jeremías, quien advirtió que si Jerusalén no se arrepentía de sus pecados, sería castigada. Y así sucedió. El juicio cayó sobre ellos y muchos fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia, a más de 2000 kilómetros de distancia. Entre los cautivos estaba el joven Daniel, quien junto a sus amigos, aún siendo adolescentes, fue llevado a Babilonia. Daniel fue seleccionado especialmente por Nabucodonosor, quien lo valoraba enormemente. Pero cuando este capítulo de la historia comienza, Nabucodonosor ya había muerto. Daniel, que había sido su amigo cercano, su profeta y su primer ministro, ahora era prácticamente olvidado, porque un joven rey llamado Belsasar, nieto de Nabucodonosor, había ascendido al trono. En ese momento, Babilonia era el imperio más grande, poderoso y rico del mundo. La Biblia nos describe a Belsasar como un rey joven, lleno de riquezas y poder, pero también egocéntrico y vanidoso. Y la Biblia enseña que Dios detesta el orgullo. Muchos años después, Jesús diría en Mateo 23, «El que se enaltece a sí mismo será humillado». Si te crees superior y excluyes a Dios de tu vida, actuando como si pudieras solucionar todo por tu cuenta, Dios te advierte, te humillará. Belsasar era un hombre despreocupado, amaba los placeres y las comodidades de la vida. La Biblia dice, «Ay de los que descansan en su comodidad». Y eso se aplicaba a Belsasar, quien disfrutaba de una vida de lujo comparada con el resto del mundo. Después de algunas victorias militares, mientras su padre, un gran general, luchaba en las fronteras, Belsasar decidió organizar una celebración. Y no sería cualquier celebración, él quería el mayor banquete que Babilonia jamás hubiera presenciado. Babilonia, con toda su gloria, sus riquezas y su esplendor. Belsasar ordenó que se preparara la mejor fiesta que el mundo hubiera conocido. Contrató a los mejores bailarines, seleccionó los mejores vinos y ofreció la comida más exquisita. Invitó a 1000 de sus nobles, quienes llegaron en carretas adornadas con joyas. Aquella noche, mientras todos celebraban, bailaban y bebían en los majestuosos jardines colgantes que Nabucodonosor había construido para su esposa Medianita, uno de los lugares más impresionantes del mundo, Belsasar se embriagó de placer y poder, ignorando completamente las advertencias de Dios. Ahí estaba Belsasar, el rey de un vasto imperio, celebrando un banquete espléndido, siendo el centro de atención, bailando sin descanso hasta el amanecer. Pero la Biblia nos advierte, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Belsasar, cuidado, el juicio está por llegar. Has cruzado una línea y hay un punto en el que la paciencia de Dios se agota, tanto con las naciones como con las personas, las familias y las comunidades. Job dijo, «Aquellos que siembran injusticia y maldad
cosecharán lo mismo. Si continúas sembrando mal, un día tendrás que enfrentarlo. Oseas lo advirtió también. Sembraron vientos y cosecharán tempestades. Jeremías añadió, sembraron trigo, pero cosecharán espinas. Y así, en medio de esa fiesta grandiosa, Belsasar bailaba con una hermosa joven de mirada seductora. De repente, el bullicio se apagó. Un silencio sepulcral inundó el salón. Podías escuchar caer un alfiler. El rostro de Belsasar se volvió pálido como la cera. La Biblia dice que comenzó a temblar, porque en la pared una mano misteriosa, sin brazo, empezó a escribir. Todos quedaron paralizados por el miedo, observando en completo asombro, preguntándose qué era aquello, qué significaba ese evento tan extraño. Belsasar trató de leer el mensaje, pero no pudo. Lleno de angustia, ordenó llamar a los astrólogos, a los adivinos caldeos, a los magos. «Que vengan todos los que puedan interpretar estos signos», dijo. Pero ninguno de ellos logró descifrar la escritura. El miedo de Belsasar se intensificaba mientras las letras se volvían más nítidas y brillantes en la pared. El terror invadía la sala. Entonces, su madre, quien no estaba presente en la fiesta, escuchó lo que ocurría y acudió al lugar. «Hijo, ¿qué es eso de lo que he oído? ¿Una extraña escritura en la pared?», le preguntó al llegar. Él señaló hacia la inscripción y su madre respondió, «Conozco a alguien que puede leerla. Su nombre es Daniel. Es un gran profeta. Ayudó a tu abuelo a interpretar sueños. Fue primer ministro en su tiempo, aunque ahora vive retirado. Tal vez por eso no lo conoces bien». Daniel no estaba en la fiesta, pero lo mandaron a buscar, y cuando llegó, Belsasar le dijo, «Daniel, ¿ves esa escritura? Si logras interpretarla, te nombraré el tercer hombre más poderoso del imperio. Te colocaré una cadena de oro en el cuello, te vestiré con ropas reales y serás parte de la familia real, a mi lado». Daniel observó la escritura y al instante la reconoció. Era la caligrafía divina, la mano de Dios. Daniel, que había dedicado su vida a estudiar y servir a Dios, entendió de inmediato su mensaje. Dirigiéndose a Belsasar, le dijo, «Puedo leer lo que está escrito, pero no deseo tus regalos. Guárdalos o dáselos a otro. Escucha, oh rey, te has levantado en rebelión contra el Señor del cielo. Has profanado los vasos sagrados de Dios, trayéndolos a este banquete, donde tú, tus nobles, esposas y concubinas bebieron vino de ellos. Alabaste a dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra, dioses que ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero al Dios verdadero, en cuyas manos está tu vida y tus caminos, a Él no lo has honrado». Luego, Daniel prosiguió, «Esta es la escritura, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y esta es la interpretación. Mene, Dios ha contado los días de tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza de Dios y no has dado la talla. Pérez, tu reino será dividido y entregado a los medos y los persas». En ese preciso momento, mientras la fiesta seguía sin que nadie lo supiera, el gran río que protegía Babilonia se había secado, y esa misma noche los medos y persas invadieron la ciudad. Babilonia cayó y Belsasar fue asesinado. Daniel, sin embargo, sobrevivió y continuó su labor, convirtiéndose en primer ministro del nuevo imperio. Su sabiduría, su fe y su lealtad a Dios fueron respetadas tanto por los babilonios como por los persas. Esa misma noche, Dios escribió el destino de Belsasar en la pared, y hoy sigue recordándonos que nada escapa a su mirada. Él no olvida nuestras acciones, ni siquiera los pecados ocultos que intentamos esconder. Él observa nuestras películas obscenas y también aquellas nuevas que ridiculizan a Jesucristo. Él presencia nuestras mentiras,
nuestros engaños y la corrupción que atraviesa toda la sociedad. Nada escapa a su mirada. Él lo ve todo. Las Escrituras nos advierten: sepan que sus pecados los alcanzarán. Pero también nos recuerdan algo importante: aún no es tarde. Dios tiene el poder de olvidar nuestros pecados si nos arrepentimos. Y cuando una persona, un grupo o incluso una nación entera se vuelve al Señor con sinceridad y deja atrás sus errores, Él, en su infinita misericordia, los perdona y sana la tierra. Esa es la promesa eterna del Señor. También nos dice: has sido pesado en la balanza y encontrado falto. Las Escrituras nos aseguran que Él pesa las acciones de los justos y evalúa el verdadero valor de nuestras vidas. Aunque el hombre cree que sus caminos son rectos, es el Señor quien juzga las intenciones de su corazón. Esta noche, tanto la nación como el mundo entero están bajo esa balanza divina. Estamos siendo juzgados, y nuestras faltas son grandes a los ojos de Dios. Muchos creen que la escritura en la pared ya está escrita, que el juicio ha comenzado. Pero Dios también nos mide a cada uno de nosotros individualmente. ¿Por qué? Porque Él busca el equilibrio, el justo peso en la balanza. En un lado estás tú, y en el otro lado están los mandamientos de Dios. El primer criterio por el que Él nos pesa son los 10 mandamientos. ¿Cómo te encuentras frente a ellos? ¿Has puesto a otros dioses antes que a Él? ¿Has tomado su nombre en vano? ¿Has cometido adulterio, robado, mentido o asesinado? Todo esto está en los 10 mandamientos, y la Biblia nos enseña que si violamos un solo mandamiento, somos culpables de todos. Quizás pienses: bueno, he roto 1 o 2, pero la verdad es que eso ya nos hace culpables de todos. Y por eso la Biblia dice que todos hemos pecado. Es por esta razón que Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Cuando los líderes religiosos querían lapidar a la mujer sorprendida en adulterio, ninguno pudo hacerlo, porque todos eran igualmente culpables. Todos hemos pecado y hemos sido apartados de la gloria de Dios. Estamos bajo su juicio, no solo por los 10 mandamientos, sino también por la ley del amor. En Mateo 22, Jesús nos enseña que el mayor mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, semejante al primero, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo se resume en el amor. Amar a Dios por completo y amar al prójimo. Y tu prójimo es cualquier persona que tenga una necesidad, como Jesús nos mostró en la parábola del buen samaritano. Si ves a alguien en necesidad, ámalo como te amas a ti mismo. Seremos pesados por esta ley del amor. Además, seremos medidos por la persona de Jesucristo. La Biblia dice en el Salmo 89, ¿quién en los cielos se comparará al Señor? Isaías también pregunta, ¿a quién compararán conmigo? Dios dice, sed santos, porque yo soy santo. Jesucristo fue el único hombre verdaderamente justo y santo que ha vivido en la historia de la humanidad. Aunque muchos son llamados santos, solo Jesús lo fue en su totalidad. Si no vivimos como Él, no alcanzamos las expectativas divinas. Y podrías pensar, ¿cómo podría alguien vivir como Jesús? La respuesta es que nadie puede. Por eso debemos reconocer que somos pecadores. Dios nos juzgará por Cristo. Nos pesará en base a los 10 mandamientos, la ley del amor, y también por nuestras obras, por aquellos pecados de omisión que cometimos sin darnos cuenta. En Mateo 25, Jesús nos recuerda, tuve hambre, y no me diste de comer. Tuve sed, y no me diste de beber. Fui extranjero, y no me acogiste. Estuve desnudo, y no me cubriste.
Estuve enfermo y en prisión y no viniste a verme. Las personas preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos en tales circunstancias? Y Él responderá, en cuanto no lo hiciste con el más pequeño de ellos, no lo hiciste conmigo. Escucha bien. Jesús pronunció su juicio cuando aún no habíamos cumplido con nuestra responsabilidad y dijo que aquellos culpables del pecado de omisión serían llevados al castigo eterno, mientras que los justos encontrarían la vida eterna. Tal vez pienses, Billy, me siento destrozado. ¿Cómo podría alguien pasar esa prueba? La verdad es que no podemos por nuestras propias fuerzas. En el libro del Apocalipsis Jesús dice, conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras uno o lo otro, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Así es. Muchos de los que crees que entrarán al cielo no lo harán, porque no han cumplido con su misión. Y luego está el quinto punto. Seremos juzgados por las oportunidades que hemos tenido. Jesús dijo, a quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá. Piensa en vivir en España, rodeado de iglesias en cada esquina, con Biblias en cada habitación de hotel y con el Evangelio disponible a través de la televisión y la radio. Tendremos que rendir cuentas por todas esas oportunidades. Tenemos acceso a una vasta cantidad de literatura cristiana en nuestras librerías y aún así no lo aprovechamos. Dios nos ha dado mucho y por ello se nos exigirá mucho. Tal vez pienses, Billy, incluso en esto he fallado. Y es verdad, no podemos hacerlo solos. Pero aquí viene la parte gloriosa. El Evangelio son buenas noticias. Para todos aquellos que se sientan culpables, hay esperanza. Dios envió a su Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz por ti. Todos tus pecados, todas tus fallas fueron cargados en Cristo, quien se hizo pecado por nosotros. Él dijo que los justos y rectos irán al cielo. Pero, ¿cómo podría yo ser justo y recto por mí mismo si soy un pecador? No tengo el peso necesario para alcanzar el cielo. Sin embargo, en la cruz, Cristo proveyó la justicia que me faltaba. Esta noche soy aceptado por Dios, no porque haya sido bueno, ni por leer la Biblia, ni por predicar a multitudes, sino porque Cristo me ha aceptado. Estoy en el amado por medio de Él. Y lo mismo es verdad para ti en este momento. Puedes apropiarte de lo que Cristo hizo por ti en la cruz y salir de aquí con el peso suficiente para entrar al cielo, el peso suficiente para que tus pecados sean perdonados y para comenzar una nueva vida. Dios te ha pesado en su balanza y te encontró falto. ¿Aún te falta algo? La última palabra aquí es parcín, dividido. El reino fue dividido. Dios le dijo a Belsasar, te quitaré el reino de tus manos, tu tiempo ha acabado. El juicio había llegado y era demasiado tarde. Lo mismo puede pasarte a ti si sigues ignorando su llamado. El juicio puede llegar antes de que te des cuenta. Conozco personas que, aun sabiendo esto, caminan voluntariamente hacia la condenación, como un ratón que sigue olfateando el queso en una trampa, aún después de haber sido atrapado. Siguen probando la carnada del diablo, ignorando que ya están muertos en cuanto a la eternidad se refiere. Creo que esta cruzada ha llegado en el momento justo, en la providencia de Dios, en el instante preciso de la vida de muchos de ustedes. Gente ha orado por ti, ha trabajado, ha dado su esfuerzo para que esto sea posible. Y ahora es tu oportunidad de recibir a Dios en tu corazón y asegurarte de que pesas lo suficiente. No, yo no estaré en ese juicio. No hay juicio para aquellos que están en Cristo Jesús. No te veré ahí. El juicio que yo merecía, Cristo lo tomó en la cruz. Y aunque al principio me pareció algo absurdo, acepté lo que Él hizo por mí. Aquella noche, me levanté y le dije sí a Jesús,
frente a todos ustedes. Lo hice, y tú también puedes hacerlo. En un momento te pediré que te levantes de tu asiento, vengas al frente de esta plataforma y declares que quieres a Cristo en tu corazón. Cuando vengas, te hablaré, oraremos juntos y te daré literatura para que puedas seguir tu camino con Él. Después, podrás volver con tus amigos, pero no dejes que esta tarde se te escape sin haberle dicho sí a Jesús. Tal vez esta sea tu última oportunidad. Esta semana, cientos, incluso miles, han venido a recibir el perdón de Cristo. Únete a ellos y declara: hoy quiero que Cristo perdone mis pecados.